seguir la conversación en este espacio con la actriz Cassandra Changuerotti para hablar, entre otras cosas, de este proyecto que la tiene ocupada y que tiene que ver con el teatro, que se llama Señorita Julia. Cassandra, qué gusto verte. Igualmente. De verdad, como siempre, es un placer saludarte. Igualmente. Gracias por venir a platicar acerca del teatro. Sí. Señorita Julia, que es una historia, leía yo, es una historia de una mujer de clase alta que seduce a un sirviente que es casado, ¿no? No es casado. ¿No es casado? Pero bueno, sí está lo comprometido, ¿o no? Sí, de cierta manera sí. Exacto. Bueno, al fin y al cabo lo seduce, ¿no? Ajá. Pero es una historia que se escribió hace tiempo, ¿no? Sí. Y que sin embargo resulta contemporánea, Sí. ¿no? Sí. ¿Quién es la señorita Julia? Pues mira, resulta contemporánea en el sentido, o sea, la señorita Julia está en una sociedad que la limita, en una sociedad donde ella no se puede expresar como mujer en toda su totalidad. Uh-huh. Y de cierta manera creo que tiene mucho que ver con la sociedad actualmente, en el sentido de que hoy en día ya no tenemos una sociedad tan opresora para la mujer. Uh-huh. Sigue siendo muy opresora en muchos sentidos, pero no en la magnitud en la en el tiempo en el que Strindberg escribe la obra, pero sin embargo siento que en la psique sí siguen las mujeres presas de estas condiciones. Uh-huh. Hay mucha culpa por la liberación, hay culpa de repente como en vivir su sexualidad de una manera más libre, pues genera muchas culpas en las mujeres todavía, y creo que son rezagos de que la señorita Julia podría ser la tatarabuela o la bisabuela de cualquiera de nosotras. Uh-huh. Y ese es el linaje un poco también del que venimos, ¿no? Uh-huh. Y es un poco con lo que la señorita Julia en la obra quiere acabar, ¿no? Con ese linaje. Es una rebelde. Es una rebelde. ¿No? ¿Y está adaptada a esta época actual, la obra? ¿O está situada en la época en la que la escribió el autor? Es a finales de... Es a finales del siglo... XIX, 1900, ajá, ¿no? del siglo XIX, sí, exactamente. No, es siglo XX. ¿Del siglo XX? Es 1980... No, 1890 y pico. Del siglo XIX. Ah, sí, cierto, porque el 18 es 19. El siglo XIX, exactamente, sí. Finales del siglo XIX. Exactamente, sí, él muere a principios del siglo XX. Así es. Uh-huh. Entonces, no está adaptada la obra, está situada en esta época. Está situada en esta época, sí, con ciertas licencias como de mezclas de tiempos, pero sí es como de época. Es como de época. ¿Dónde estás presentándote? En el Teatro Milán, en el Foro Lucerna. Ajá. Dirige Martina Costa, actúa Rodrigo Virago y Xóchitl Galíndez. ¿Es una obra, tiene un intermedio o es una obra...? Es una obra de continua. Corrido, sí. No es larga, es bastante corta. De hecho, hicieron una adaptación, Martín y la autora que hizo como la adaptación de la obra, como de quitar como muchas cosas que sí efectivamente ellos consideraban que ya estaban como muy fuera de de la esencia de la obra, ¿no? No tanto porque fueran de época, sino porque querían rescatar y hacer más sintética como la historia. Te viene bien, señorita Julia, a ti, ¿no? Me imagino que... Es uno de los personajes más creo que para cualquier actriz, ¿no? Creo que es un personaje muy complejo de interpretar, porque la señorita Julia tiene... De cierta manera, hoy en día ya tenemos como un diagnóstico para lo que tiene, que no es una especie de personalidad esquizofrénica bipolar, de cierta manera, pero también está como protegida por una sensación onírica que pues le permite tener toda esta fluctuación entre tantas personalidades. Híjole, para una actriz es un regalo maravilloso. Es un regalo maravilloso, ¿no? Y sobre todo porque... En un solo personaje interpretas a varias personalidades. Sí, pero también por lo que te exige la obra, porque es una obra de teatro que no puedes detenerte un segundo a pensar en lo que estás sintiendo, que eso muchas veces como que siento que los actores pecamos un poco de eso, de repente como que, ya, ahorita estoy llorando, ¿no? Entonces voy a conectar con mi sentimiento triste para que se pueda proyectar. Pero es una obra que no... No te permite eso. Pues no te puedes detener 2 segundos a hacer eso, porque los personajes tienen objetivos muy claros, ¿no? O sea, Julia quiere entender que Juan entienda su problema de género, que es el sirviente, y Juan quiere que ella entienda su problema de clase social. Entiendo. Entonces los dos tienen como objetivos muy claros y detenerse a percibir sus sentimientos es una pérdida de tiempo. Aquí está muy interesante porque no es solo una mujer seduciendo a un hombre, ¿no? Sino es una mujer seduciendo a un hombre que también tiene un estigma, que es el servicio, ¿no? Exactamente. Cuando regularmente las cosas se dan completamente diferente, ¿no? Aquí el autor creo que le quiso dar la vuelta por completo a todos los estereotipos, ¿no? Yo creo que quiso hacer un ensayo muy puntual sobre esta cuestión de pensar que el Estado
patriarcal, el estado piramidal, la percepción de que unos están arriba y están abajo, está totalmente ligado con el género. Entiendo. Y eso me parece fenomenal, Claro. porque al final, si te pones a pensar en la época actual, casi siempre cuando tratamos un tema de género, acabamos hablando del abuso de poder. Así es. A la hora que le queremos regresar a la mujer la responsabilidad sobre su vida, ¿no? Si es víctima o no es víctima, si lo provocó o no lo provocó, todos estos análisis que se pueden hacer, al final siempre acabamos hablando del abuso de poder, y el abuso de poder está en las clases sociales y en el sistema que tenemos patriarcal. Entonces me parece que a pesar de que se escribió hace tantos años, es un ensayo súper puntual de lo que vivimos. Está increíble también que tú como actriz tengas la posibilidad de desmenuzar una obra de teatro así y un personaje así y te lleve a realizar este tipo de conclusiones, ¿no? Porque podrías no hacerlo, ¿no? Podrías basarte únicamente en el personaje desde un término meramente psicológico, ¿no? Totalmente. No ir al análisis de la causa. Totalmente. Y eso está increíble porque, bueno, yo estoy seguro que todos los personajes siempre les dejan algo personal a los actores, a las actrices, pero estos personajes en particular, bueno, te está dando un regalo a ti como Cassandra Changuerotti maravilloso, ¿no? Al tener la posibilidad de reflexionar en este sentido, ¿no? Sí, porque además es ponerte en la piel de una mujer que hoy en día de repente, yo Cassandra la veo sin pensar que voy a hacer el personaje y lo veo y digo, ay, Julia, ¿no? O sea, ¿por qué tomaste esas decisiones? ¿O por qué haces estas cosas? Pero a la hora en la que vas entrando en el piel y vas en la piel del personaje y vas entendiendo... Porque además es muy curioso, porque Julia habla de una madre o sea, de su madre, que es una feminista radical, ¿no? Que quiere demostrar que una mujer puede ser tanto como un hombre. Y de cierta manera sus cualidades femeninas le fueron negadas. No, la madre no quería que ella se comportara como una mujer. Lo veo la corbata, ¿no? En el Ajá, es claro. como de cierta manera como una mujer masculina. Masculinizada, digamos. Masculinizada, pero tiene un deseo profundo de experimentar su feminidad. Y de repente siento que cuando se cierran estas filas del feminismo, a veces pues tenemos como pues varias burbujas de diferente percepción de lo que es el feminismo. Y sí hay un feminismo, yo siento a veces como muy enojado, muy radical y enfurecido, que entiendo perfecto de dónde viene, porque es necesario esa fuerza de poner límites y de pedirles a los hombres que se paren en su verdad y en la verdad. Pero de cierta manera también al tener esa actitud o de repente de buscar la igualdad a través de imitar patrones masculinos, nos aleja de nuestra esencia femenina. Así es, y lo seguimos viendo, ¿eh? En la actualidad yo creo que ese es el gran reto de todas las mujeres que alcanzan hoy el poder, ¿no? Yo siempre reflexiono al respecto y siempre me encanta tener la posibilidad de conversar con mujeres como tú, ¿no? Que tienen esta claridad al momento de abrir la conversación sobre este tema, ¿no? Es eso, el gran reto de las mujeres hoy que llegan al poder es no masculinizarse. Exacto. Ejercer el poder desde lo femenino. Exactamente. Eso es el gran reto. Exactamente. Yo creo que en el momento en que estas mujeres lo logren, el mundo en realidad va a empezar a cambiar, ¿no? Yo creo que ojalá que sí. La verdad yo creo que está muy difícil que las mujeres lo logren por sí mismas. O sea, yo creo que tanto hombres o como mujeres tenemos energías masculinas y femeninas. Y yo creo que la invitación es a que los hombres liberen su aspecto femenino. Si los hombres no empiezan a aceptar este aspecto femenino de ellos como una realidad y como algo que es tan importante como el mundo material, no vamos a poder nosotras alcanzar una liberación, porque sí nos necesitamos los unos a los otros. Por supuesto, sí, ahí está el complemento, ¿no? Creo que el poder no está en la división, sino en la unión, ¿no? Exactamente. Es interesantísimo. Sí, y en la aceptación de eso, ¿no? Sí, la aceptación de eso, sí. Repetimos, ¿cuándo, a dónde estás, a qué hora estás, a partir de cuándo te vemos ahí? Estamos miércoles y jueves a las 8:30 en el Foro Lucerna, en el Teatro Milán. Te voy a ir a ver. Sí. Oye, déjame ir a la pausa comercial. Regreso contigo para platicarte, preguntarte acerca de un par de cosas más. ¿Te parece? Claro que sí. Es Cassandra Changuerotti. Señoras y señores, interesantísimo, ¿no? Platicando aquí muy a gusto con Cassandra Changuerotti, que está pues presentándose con esta obra de teatro llamada Señorita Julia en el Teatro Milán. En el Foro Lucerna. En el Foro Lucerna. ¿A qué hora? A las 8:45. Llegue 8:30, miren. A las 8:30, están citados a las 8:30. Sí, y además puede convivir ahí. Sí, hay una cafetería muy rica. Sí, muy rico. Sí, totalmente. ¿Qué días?
Miércoles y jueves. Miércoles y jueves, ya estás, ¿no? O sea, ya te podemos ir a ver. No, estrenamos la próxima semana. Eso es importante. A partir de... Del 11 de julio. O sea, el 11 de julio tenemos una presión, gracias, ok. Tengo 2 micrófonos. Nos pasó algo ahí con el micrófono. A partir del 11 de julio tenemos una función a prensa, el 12 de julio estrenamos y ya nos seguimos. Sensacional. Bueno, pues eso en teatro, pero a ver, ¿de qué hablamos primero? Vi lo de HBO. Sí. De Spookies. Sí. ¿Qué es? Cuéntame. Bueno, The Spookies es un título tentativo. No, ese no es el título. Es una comedia, ¿verdad? Es una comedia, sí. Una serie comedia. Es una serie comedia. Es un título tentativo. Es muy probable que se quede porque a todos nos gusta mucho el título. Bueno. Está bueno. Spookies. Spookies es genial. Bueno. Pero aparte, Spookies en español, no en inglés, ¿no? Spookies. Spookies. Bueno, no sé si lo escriben con doble O o algo así. No sé. Bueno, yo sí lo vi con doble O, pero con ES. Spookies. Es toda una mezcla extraña porque es una serie para HBO que se produce en Estados Unidos, se filma en Chile y sucede en México. Ya de entrada. Pues mira, ya quién sabe qué vaya a pasar ahora que tenemos un prospecto de nuevo presidente. Así es. Y ojalá que cambien al virtual, como ayer veía que sea virtual, no sé qué decía, bueno, ya es, ¿no? Es un asunto ahí como de quién protocolo. sabe qué pueda pasar. Pero esperemos que cosas buenas. En el pasado, en el pasado, porque ya queremos que pase ayer, ¿no? Pero sigue estando acá. Pues un país muy complicado, ¿no? Con unas cosas horribles pasando, con cosas, pues atroces. Y esta serie lo que pretendía era como plantear un México donde solo pasaran cosas buenas. Me encanta. Donde si a alguien se le caía la cartera, se la pasaban, donde las noticias son como de que a lo mejor entró un hada a una casa, o sea, como puras cosas buenas. O los migrantes como cruzando la frontera y los policías de migración gringos diciéndoles bienvenidos, pasen, los extrañamos, cosas así. Y estos tres personajes que son amigos, que hacen Bernardo Velasco, Julio Torres y yo, nos gustan mucho las cosas de así brazos que se caen, sangre, como típicos personas que están obsesionadas, son darketos. Y pues no saben muy bien dónde meter su mundo, entonces no hacen películas, están muy lejos de esa dimensión, pero hacen otro tipo de cosas, ocupan esa pasión para... embrujar una casa, hacer cosas por el estilo. Y pues de eso se trata un poco la serie. Pues está interesante, ¿no? Pues está divertido y es está una original, comedia. ¿no? Sí, Además. Está a cargo un actor y productor que se llama Fred Armisen, que pues lleva muchísimo tiempo haciendo comedias, el productor de Portlandia. Sí, claro. Muy bien. Y pues está como rodeado de una cantidad de unos escritores muy talentosos y pues a ver si nos sale la comedia como queremos. Ojalá que así sea. Oye, en cine tienes Solteras y Tiempo Compartido todavía, ¿no? Sí, y Las Niñas Bien. O sea, 3 proyectos en puerta. Bueno, ya están filmados para que salgan. Sí, no sé que ya están filmados, pero están en puerta, o sea, ya... Sí, Tiempo Compartido se estrena en agosto. Como que ya es hora, ¿no? Ay, sí. No manches, yo me muero de ganas de que la gente... Se retrasó el estreno de Tiempo Compartido. Sí, también tuvo una corrida ahí por festivales y ganó mejor guión en Zona. Bueno, y el tema de las elecciones y el mundial también, ¿no? Sí, no ayuda. A nosotros los que nos dedicamos a esto nos ha venido a complicar un poquito el tema. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Todos están esperando a que termine el mundial. No, pues ya casi que terminó para mí. Para mí ya también terminó lo que decía yo al inicio del programa, ¿no? Para mí ya terminó ayer, ¿no? Ayer terminó el mundial, en fin. Pero ya se estrena Tiempo Compartido. Ya se estrena a finales de agosto. Y después no sé qué va a salir primero, si Solteras o Las Niñas Bien. Solteras la acabas de terminar, ¿no? Solteras la acabo de terminar, pero tiene unos tintes a lo mejor que de repente las distribuidoras puedan pensar que son más atractivos para la gente. Entiendo. Y Las Niñas Bien es un poquito más crítica en el sentido como, pues no sé, es una crítica como a la clase alta. Está basada en un libro de Guadalupe Loaesa. No entiendo. Bueno, claro, pues es el libro de Guadalupe Loaesa. El libro de Guadalupe, sí, son ensayos. La directora como hizo extractos de estos personajes y creó la película de Las Niñas Bien y es... Más bien es a la gente vacía de la clase alta, ¿no? No es a la clase alta como tal, sino
no sé cómo, sí, no sé exacto, cómo determinarlo, exacto, sí, tienes ¿no? razón. Porque Es como, no hay que generalizar, ¿no? No, pero de hecho además lo que dices es una observación muy buena, porque cuando estamos hablando de los 80s con la nacionalización de la banca, y de cierta manera yo siento que en ese tiempo el sector que tenía como la clase alta era un sector interesado en las artes, en la opinión del sector literal, cultural, en la opinión de este tipo de personajes, ¿no? Intelectual. Cuando pasa esto y cuando llega como una especie de neoliberalismo y que la gente cualquiera puede acceder como a hacerse rico, así es, y se va perdiendo mucho el buen gusto. Así es. Que me parece que es muy importante y es en cierta manera pues es una clase pues que se perdió y perdimos un poco como el impulso del buen gusto. Y pues ojalá que eso regrese. Sí, es muy importante el buen gusto. Hoy está más perdido que nunca, ¿no? Pues es fuerte. Así es, sí. Y el dinero no tiene absolutamente nada que ver con el buen gusto, ni con la clase, ni con nada, ¿no? El buen gusto, para así nada. Así es. Es más, yo conozco gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿No? Exacto. En ese sentido. O gente muy rica que no tiene un peso, ¿no? Exacto, exactamente, así es. Pues vienen proyectos bastante buenos. Sí. Y Solteras es, pero te voy a platicar un poquito Por también favor. de ese. Pues Solteras es pues una historia de el director, y trabajé con él en una película que se llama Tiempos Felices. Y entonces en la película yo hacía un personaje que se quiere casar con el protagonista. Entonces cuando estábamos haciendo el trabajo de mesa, yo como que le pregunté, a ver, yo necesito saber, que me respondas esta pregunta para saber desde dónde voy a abordar al personaje. Mónica se quiere casar porque está enamoradísima de Max o porque se quiere casar. Porque son dos personajes diferentes. Y entonces me dijo, bueno, pues es que es como una mezcla, no sé qué. Le dije, no, tomamos esa decisión y ya después mezclamos lo que quieras. Entonces tomamos la decisión de que era porque amaba a Max. Pero entonces le dio mucha curiosidad saber qué pasaría si hacíamos un personaje que solamente se quiere casar. Y entonces escribió un guión. ¡Qué padre! Me lo mandó, lo leí y pues descubrí mucho como esta percepción de las mujeres que se están validando a sí mismas a través del matrimonio. Y tienen que cuando están buscando eso, o sea, como que acaban nadando en las aguas del machismo de una manera muy particular, porque no están sabiendo bien hacia dónde se están dirigiendo. Y este personaje además con valores que están muy lejos de ser los valores que creo que deberían de habitar en un matrimonio. Es egoísta, Así es. Solamente piensa en ella y en lo que quiere. Y entonces pues dices, pues a qué hora vas a encontrar un marido que pues que sea una buena relación. Está buenísimo. Está muy interesante. Ese es Solteras. Sí. Ese es Solteras. El tiempo ya no me da, pero te invito de nueva cuenta para que favor. hablemos de los proyectos en específico después de que los haya yo visto. ¿Te parece bien? Me parece padrísimo. Qué gusto es platicar contigo. Igualmente. De verdad, Cassandra, te disfruto mucho cada que vienes. Qué bueno. De verdad. Muchas gracias. Es Cassandra Changuerotti, señores y señores. Ahí está la obra de teatro. Váyala a ver, señorita Julia. A partir de la próxima semana, miércoles y jueves, 8:45 en el Foro Lucerna. No se la pierdan. Gracias, Cassandra.